Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Gracias a los hermanos que siempre escuchan la palabra a través de la radio, esperando que tengamos buen audio ahí. Y también a los que nos ven a través de la transmisión en vivo. Vamos a hablar, vamos a continuar con el contenido de profecía y cumplimiento. Y hoy vamos a hablar del tema, el pueblo que pertenece a Dios. ¿Cuánto pertenecemos a Dios? Amén. Es importante, hermano, que usted conozca cuál es el pueblo que pertenece a Dios y cuál es, hermano, uno de los requisitos o el requisito principal para ser parte del pueblo que pertenece a Dios. Vamos a ir a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1 al 3. Vamos a leer. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermano? Bueno, prepare su Biblia porque vamos a leer, como siempre, Biblia. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 7:1. Leemos para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Padre, gracias por la palabra que hoy hemos leído y que voy a predicar. Una vez más pongo en sus manos este tiempo, la vida de cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra, tanto acá presencial como los que nos escuchan en la radio, en las redes sociales, que esta palabra pueda edificar nuestras vidas y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar ahí su lugar, mis amados hermanos. Bueno, como ya les dije, el tema de hoy es el pueblo que pertenece a Dios. El pueblo que pertenece a Dios. Y, hermanos, el pueblo que pertenece a Dios lo vamos a ir descubriendo cuál es. Porque alguien puede decir, ¿quién es el pueblo que pertenece a Dios? El que pertenece a cierta religión, a cierta denominación. Muchas veces alguien puede estar, hermano, en una denominación, en una congregación, y posiblemente no sea el pueblo de Dios, porque no depende si pertenece a una organización o algo, sino todo tiene que ver, hermano, con la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es lo más importante para los creyentes. Repito una vez más, los verdaderos creyentes debemos de ser creyentes de la palabra de Dios. Amén. Repito, debemos de ser creyentes de la palabra de Dios. Hay gente que cree cualquier cosa, cualquier mentira que oye, pero ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el creyente de la palabra de Dios, el que tiene la palabra de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Y fíjese que precisamente de eso es que habla este capítulo, de capítulo 7 de Apocalipsis, donde habla de los 144,000 sellados, que son un número simbólico de los sellados, hermano. Y déjeme decirle que el requisito para ser el pueblo que pertenece a Dios es que la persona tenga el sello de Dios. ¿Cuántos conocen los sellos físicos? Hermanos, ¿qué es un sello?
Bueno, un sello se hace muchas veces de madera, de hule. Entonces, pero el sello, hermano, es una señal o una marca. El sello significa pertenencia. Por ejemplo, cuando usted hace un documento, le pone su sello. Su sello pertenece a quién. La firma, el documento pertenece legalmente al que tiene, al que le ha puesto el sello. Entonces, para que nosotros podamos ser el pueblo de Dios, tenemos que tener el sello de quién, hermano, de Dios, el sello de Dios. Pues déjeme decirle que Dios, hermano, no sella con un sello con tinta. Dios sella a su pueblo con su palabra. Con su palabra es que sella. Cuando habla, hermano, de que Apocalipsis, además de ser lenguaje, además de ser profecía y cumplimiento, tiene mucho lenguaje figurativo. Y hemos venido hablando por más de 3 meses, como 4 meses ya, acerca del lenguaje figurativo y del lenguaje de parábola. Y hemos aprendido, hermanos, que la tierra representa al pueblo, la iglesia, el pueblo representa la tierra, y el mar, hemos visto, hermanos, que representa también al pueblo, pero el pueblo que está con una enseñanza mixta. El mar representa, hermanos, las personas que creen cualquier cosa, que oyen una cosa aquí, oyen otra allá, y eso es lo que creen ellos. Pero, hermanos, no son el pueblo de Dios, el que conoce la palabra y que está sellado con la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, pero acá, hermano, en este capítulo menciona que acerca de la tierra, acerca del mar y acerca de árbol. Entonces también vimos el significado figurativo de árbol, que un árbol, hermano, representa a una persona que lleva el mensaje. Puede ser un árbol de vida o un árbol de muerte. Si alguien predica esta palabra de vida, nosotros nos convertimos en un árbol de vida. Yo ahorita, hermano, estoy aquí como un árbol de vida porque le estoy predicando la palabra de vida. Entonces, hablando de esos tres grupos de personas, dice en el versículo 2, el ángel, vi también a otro ángel, Juan dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál sello tenía? El sello del Dios vivo. ¿Usted cree que el sello de Dios será algún sello de madera o de hule? No, el sello del Dios vivo es la palabra de Dios. Es la palabra de verdad, la palabra de cumplimiento, la palabra de profecía y cumplimiento. El sello de Dios. Y dice que este ángel tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño. Acuérdense que estos otros 4 ángeles se les había dado el poder de hacer daño. Entonces, pero le dijo que preservara a la tierra, al mar, o sea, al pueblo de Dios, al mar, a las personas que aún están perdidas, que no tienen el sello de Dios, que no conocen la palabra de Dios, pero que tienen la oportunidad de oír esta palabra y de poder ser sellados con el sello de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Amén. Hasta que haya sellado a su siervo, revisen si está bien la transmisión ahí. Entonces, hermano, dice el versículo 4, diciendo, no hagáis daño a la tierra, el versículo 3, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes tenía que haber sellado, hermano? A los siervos de Dios. Hermano, los siervos de Dios, el pueblo que pertenece a Dios, está sellado con el sello de Dios.
¿Y cuál es el sello de Dios? Es su palabra. Mire, le voy a dar una prueba. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, vamos a leerlo para los que no lo conocen. Jeremías capítulo 31, versículo 33, donde Dios promete el nuevo pacto. Acuérdese que allá en el antiguo pacto Dios habló de muchas maneras por medio de los profetas, pero hoy en el nuevo pacto nos ha hablado por medio de su Hijo. En el capítulo 31 de Jeremías, Dios habla acerca del pacto y habla de qué consiste el pacto. En Jeremías 31, 33 dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quiénes tendrán a Dios, al único Dios verdadero por Dios y serán pueblo de Dios? Los que tengan, hermano, la palabra. Cuando dice mi ley, se refiere a su palabra, hermano, en su mente y en su corazón. Entonces, hermano, Dios sella a su pueblo con su palabra. El sello de Dios es su palabra y lo sella en la mente y en su corazón. Por eso es que les hablaba yo, hermano, de que es muy importante la palabra de Dios. De hecho, pongamos atención, por favor. Hermano, la palabra de Dios es lo más importante de un culto. Cuando usted viene a un culto y no aprovecha la palabra de Dios, usted perdió su tiempo. Hermano, lo más importante es que, o sea, el pueblo de Dios, hermano, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo que pertenece a Dios, está sellado con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es tener el sello de Dios en su mente, hermano? Lo que dijo que iba a poner su ley, hermano, iba a poner su palabra en su mente. Y el pueblo de Dios que tiene la palabra de Dios, que tiene el sello de Dios en su mente y en su corazón, cuando viene una tentación, cuando viene una oportunidad de ofender a Dios, de actuar mal o cualquier cosa, hermano, el pueblo de Dios tiene la palabra en su mente. Un ejemplo, cuando Jesús era confrontado, ¿sabe qué decía él? ¿Cómo contestaba él? Escrito está. No está escrito en los profetas, no está escrito en la ley, porque él, hermano, estaba sellado con la palabra del Padre. Y eso es lo que debe de tener, hermano, el verdadero pueblo de Dios. Por eso le decía yo, hermano, que el pueblo de Dios no es alguien porque visita una iglesia y no le interesa la palabra. No, hermano, el pueblo de Dios es el pueblo que pertenece a Dios, es el que tiene el sello de Dios. Tiene el sello de permanencia de Dios. Y entonces de eso es lo que está hablando en Apocalipsis 7, donde iniciamos, y en el versículo 3, donde dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes. Hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermano, muchos creen de que aquí está hablando de que en un tiempo específico, en el tiempo que alguien va a andar poniéndole un sello en la frente a alguien, el sello de Dios, igual que el sello de la bestia. Entonces, que piensan que es un sello físico. No es un sello físico, está hablando de la palabra de Dios. De hecho, el sello de la bestia es el sello de la palabra de Satanás, que no es la palabra de Dios. Ese es el siguiente tema que vamos a ver el domingo, sería. Entonces, pero hoy estamos hablando del sello de Dios. Y el sello, Dios sella con su palabra. Entonces, hermano, no es un sello físico, no es que Dios va a estar sellando a alguien, no, es con su palabra, hermano. Con su palabra. Por eso es que dice en Efesios capítulo 1 que por ese sello conoce Dios a los que son de Él. Hermano, y allá dice también, hermano, que lo selló con su espíritu. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es espíritu también. Se lo voy a comprobar.
bíblicamente, ahí en Juan capítulo 6, versículo 33, lo vamos a leer. Juan 6, 33. Mire con qué espíritu sella Dios a su pueblo. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso dijo Jesús. Hermano, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando alguien está sellado con este sello de la palabra, entonces tiene vida. Si alguien, hermano, está en la carne y no le interesa la palabra de Dios, entonces no es el verdadero pueblo de Dios, hermano. Mire qué importante es la palabra de Dios. Todo tiene que ver, hermano, con la Biblia, todo tiene que ver con Dios, su palabra y la relación hacia el ser humano. Hermano, Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. En el Antiguo Testamento lo hizo por medio de Moisés, por medio de los profetas. Hoy en el Nuevo Testamento lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la palabra que el Señor Jesús trajo. Por eso Él dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque en Jesús se cumplía, hermano, la profecía de Jeremías, capítulo 31 del Nuevo Pacto, de que Él iba a sellar, iba a poner el sello en nuestra mente y en nuestros corazones, hermanos. Y de eso es lo que está hablando en Apocalipsis, que es la profecía del Nuevo Testamento. Como dice en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan por medio de su ángel para que lo diera a conocer a sus siervos. Entonces, hermanos, de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, en el tiempo que lo que sucedió fue, hermano, de que en la iglesia, que en el pueblo de Dios, hermano, se había metido la otra palabra que no era la palabra de Dios. Por eso es que cuando Jesús vino, hermano, la palabra que Él traía, la palabra, el sello con el que Jesús venía sellando al pueblo, hermano, la gente no lo recibía. Porque, hermano, ellos se había metido, el mar había sido contaminado, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel físico, que era el pueblo de Dios en ese tiempo, hermano, había recibido otra palabra y se había convertido en el mar. Entonces ya no era el pueblo de Dios. Y por eso es que en el versículo 34 Jesús les dijo, Jehová les dijo en la profecía de Jeremías, a Jeremías le dijo, aunque yo he sido un marido, como un marido para ustedes, lo voy a leer para no estar parafraseando, en Jeremías donde leímos acerca del pacto. En el versículo 34 dice, y no enseñará, quiero ver, pero dice, aunque fui, el versículo 32, dice el versículo 32, porque ellos invalidaron mi pacto, dice Dios. O sea, Dios había hecho el pacto en el Sinaí con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esa es la parte, el final del versículo 32. Entonces Dios se presenta como, había sido como un marido para el pueblo de Israel, pero ellos, hermano, le traicionaron, ellos adulteraron en contra de la palabra y contra de Dios, y creyeron otra palabra y se fueron tras de otros dioses, y por eso Dios los repudió y hizo un nuevo pacto, y en este nuevo pacto ya es por medio de Jesucristo. Y ahora ya no escribe la palabra en tablas de la ley, sino que lo escribe, hermano, en la mente y en el corazón.
Así que es la forma como Dios sella a su siervo y a su sierva. Es por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces ese es el sello de Dios, es la palabra de Dios y sella a su siervo. Y habla, hermano, de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, pero más sin embargo es un número representativo, hermano, pero hay hoy en el nuevo pacto muchas personas, hermano, que estamos siendo sellados por el sello de Dios, por la palabra de Dios, que hemos pasado a ser el pueblo de Dios por medio de esta palabra. Entonces, hermano, llevamos el sello de Dios, el nombre de Dios, a quien pertenecemos. Ese es el sello y esa es la palabra. ¿Y a dónde se originó eso, hermano? En la ley, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:6. Vamos a leer. Vamos a la ley o a la Torá, como usted le quiera llamar. Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 al 9, dice así, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, aquí, mire, en la frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, hermano. Pero esto era en la ley, esto era algo físico, pero ya en el nuevo pacto, hermano, ya no es usted pueblo de Dios porque tenga un rótulo con un texto ahí. Ahora tiene que tenerlo en su mente. Y ya no aquí en la frente, por encima un rótulo pegado. Tiene que ser grabada, sellado la palabra en su mente. Eso es lo que es diferente Recuérdese que el Antiguo Testamento era una figura. La realidad de esto es, hermano, cuando hoy viene la palabra de Dios a su mente y usted la tiene en su mente, la tiene aquí, ya no lo tiene, ya no anda un rotulito acá. Entonces, sino que ahora, hermano, necesitamos predicar la palabra verdadera. Ahora es el cumplimiento de la palabra. Esto es la realidad. El origen fue ahí, hermano. Y tenían que repetirlo cada momento. Era puesto como señal en sus frentes en el tiempo de Moisés, pero ya en la realidad, hermanos, los siervos de Dios, los escogidos de Dios, hermano, ya lo tenemos como anillo de sellar ahora la palabra de Dios sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se da cuenta, hermano, qué importante es tener la palabra de Dios? Porque usted puede hablarle a otra persona de la palabra de Dios y necesita la Biblia para comprobar de que usted está hablándole de la palabra de Dios, la Biblia. Pero si no tiene la oportunidad, la Biblia a mano, usted debe estar sellado y puede testificar de esta palabra. Así que, hermano, el nombre de Dios está como sello en la frente del pueblo de Dios, del pueblo que pertenece a Dios, de sus siervos y siervos de Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis 19:13. Por ejemplo, hermano, el Señor Jesucristo trajo la palabra, Él trajo el verbo. En Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo es el logo, es la palabra de Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Está hablando de la palabra y esa palabra se hizo realidad en el versículo 14 cuando vimos eso, hermano, que es un lenguaje figurativo y el verbo fue hecho carne en Juan 1:14. Entonces no es que alguien se hizo carne, no, la palabra, el verbo vino a Jesús, se personificó, eso es lo que significa eso, el verbo
se hizo carne, el verbo es la palabra vino al Señor Jesucristo, se personificó y él, hermano, predicaba, el verbo es mensaje, el verbo es la palabra. Jesús predicó el verbo, Jesús predicaba el verbo. Y por eso en primera de Juan, en la primera epístola de Juan, también el apóstol Juan habla tocante a Jesús, que predicó el verbo, que predicó el mensaje. Y por eso en Apocalipsis 19 a Jesús se le da el título de verbo de Dios por ser el portador del verbo, de la palabra, del sello de Dios. Aquí en Apocalipsis 19 vamos a leer ahora el versículo 13. 19:13. Dice, está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ahí en Apocalipsis, hermano, a Jesús se le da el título de el verbo de Dios por ser el portador de la palabra, por ser el que trajo esta palabra de cumplimiento y el que selló con esta palabra a los que creyeron en el mensaje. Entonces, por esa razón, hermano, en Juan 1:1, cuando habla del verbo, habla de la palabra griega logos, que significa palabra. Ahí era la palabra. Entonces, pero Jesús, por ser portador de la palabra, portador del verbo, ya en Apocalipsis, en la profecía de la revelación de él, ahí, hermano, a él se le da el título de el verbo de Dios. Pero el verbo es igual a palabra. Verbo es tener el nombre de Dios. Hermano, tener el nombre de Dios, tener el nombre es, hermano, es tener la palabra de Dios. Por eso es que dice que Jesús, hermano, estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Porque, hermano, el verbo significa palabra y tener el nombre de Dios es tener la palabra de Dios. Hermano, tener el verbo de Dios en la mente o en el corazón, el sello de Dios, es tener la palabra de Dios. Por eso es que al Señor, hermano, en Apocalipsis se le da ese título del verbo de Dios. Lo que está diciendo es que él, hermano, tenía la palabra, tenía el nombre de Dios. Hermano, el nombre que Jesús vino a dar a conocer de Dios, él cuando se refirió, solo se refirió al Padre. En el Antiguo Testamento Dios se presentaba por las 4 letras, Yuhei Badhei, o como Jehová, yo soy Jehová tu Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús siempre dijo el Padre. Y el nombre que él dio a conocer, nuestro Señor Jesucristo, fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que también, hermanos, dice que dice también que tenían el nombre escrito de Jesús y de su Padre. ¿Cuál nombre era? La palabra de Dios, el sello de Dios. Así que, hermano, esto es muy, muy interesante. Tener la palabra de Dios, hermano, es tener el sello de Dios. Por eso es que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios podemos testificar, podemos, hermano, conocer el cumplimiento, las profecías. Por ejemplo, los fariseos, ellos conocían la ley, pero no conocían las profecías. Por eso cuando se cumplió las profecías y Jesús era el cumplimiento, era la realidad de lo que ellos mismos predicaban, pero no los conocían y no recibieron la palabra que él traía porque no conocían la profecía. Y cuando vino el cumplimiento no lo conocían. Por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos profecía y cumplimiento. Como ya les he repetido, la Biblia tiene 4 contenidos, que es historia, enseñanza moral. Estas 2 cosas son las que se enseñan en la iglesia. Historia, enseñanza moral. Pero profecía y cumplimiento muy poco. Entonces, si uno no conoce la profecía, no se va a dar cuenta cuando viene el cumplimiento. Hermano, entonces, y la profecía del Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo, es el Apocalipsis. Entonces nosotros necesitamos
conocer, debemos estar sellados con la palabra de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios, vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es muy importante. Nosotros necesitamos sellarnos con la palabra de Dios, y cuando usted, hermano, oiga la palabra de Dios, dígale amén a la palabra de Dios y dígale amén con libertad. Pero cuando alguien esté diciendo cualquier mentira, no le diga amén, hermano, porque hay gente que se sella con el sello de Satanás, de la bestia, que es palabra de mentira. Y hay mucha gente, hermano, en las iglesias que como no está sellado con la palabra, algún predicador puede estar hablando un montón de mentiras, hermano, y la gente aplaudiendo y recibiendo, diciendo amén. Entonces, hermano, por nosotros debemos decirle sí, amén a la palabra de Dios, pero no le diga amén a cualquier cosa. Pero en las iglesias, hermano, hay predicadores que están hablando, no hablan de la Biblia, hermano, ni leen la Biblia, leen un versículo y la tiran, y después están hablando un montón de mentiras, inventando un montón de cosas, y la gente amén, amén, y aplaudiendo, hermano, y ni saben por qué están aplaudiendo. Entonces nosotros necesitamos sellarnos con la palabra, porque las promesas de Dios son reales y son en Él sí y en Él amén, dice la palabra. Entonces, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que decir amén a la palabra de Dios, estar atentos, sellarnos con esta palabra. Y cuando cualquier, hermano, mire, a mí a veces me da risa, porque cuando nosotros salíamos a veces a campañas así, o cultos unidos, y los predicadores gritan mucho y dicen, y que el diablo aquí, el diablo allá, el diablo es esto y el diablo es lo otro, a su nombre. Entonces está hablando del diablo y a su nombre, y toda la gente, gloria, ya. Entonces empieza a aplaudir, entonces dándole la gloria al diablo, pero la gente ni cuenta se da que el predicador está hablando de Satanás y del diablo y dice a su nombre, y la gente dice gloria, gloria, y aplaude, y dice qué mensaje, sellándose, hermano, pero no con la palabra de Dios, sino sellándose con otro sello que no es el de Dios, hermano. Pero dígale amén a la palabra, lea la palabra, escuche palabra bíblica. En el versículo 21 y 22 dicen, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Hermanos, Dios nos confirma en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos ha sellado? Dios, por medio de Jesucristo, que trajo este verbo, que trajo esta palabra. Hermano, Dios nos ha sellado. Entonces, el pueblo que pertenece a Dios es el que tiene el sello de Dios, el que tiene el sello de propiedad de Dios, porque dice que el cual también nos ha sellado. ¿A cuánto nos ha sellado Dios con su palabra? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso dijo, prometió en Jeremías 31:33 que nos iba a sellar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí usted ve cómo se confirma ya en el nuevo. Entonces Dios nos ha sellado, hermano. Los que somos sellados, los que se sellan, hermanos, son los de Dios. Los sellados son los que Dios ha sellado con su palabra, con su espíritu. Las personas, hermanos, son selladas por medio de la palabra de Dios, que es espíritu. Jesús, hermano, tiene el sello de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 43, vamos a ir. No los quiero solo mencionar, sino que quiero que usted los lea y los marque
para que los vuelva a leer después, anótelo si es posible. Juan 5:43 dice así: yo he venido, hablando Jesús, dijo, 5:43 de Juan, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En nombre de quién vino Jesús? Del Padre. Se fija que no es el mismo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. Y eso es lo que les pasa, hermano, a la gente que recibe el sello que no es de Dios. Recibe cualquier mentira y a Jesús no lo recibían. La palabra bíblica muchas veces la gente no la recibe y piensan que el que les predica la verdad es aburrido, este es el que está mintiendo, y a la mentira le dicen amén y le aplauden. Entonces, hermano, pero el pueblo de Dios es el que se sella con la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. Entonces, y eso es lo que cumplía y lo que pasaba. Por eso Jesús estaba consciente de eso y les dijo a los discípulos, es necesario que padezca mucho, es necesario que padezca, me es necesario mucho padecer de los ancianos y de los sacerdotes, o sea, de los hombres de Dios, tenía que padecer, y ser muerto, y resucitar. Y Pedro le dice, no, maestro, no permita que te pase eso. Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque él venía a cumplir la voluntad de Dios, él trajo la palabra. Si no la creían y si no la, pero hermanos, los que la recibían, sí, esos fueron sellados y fueron uno con él y con el Padre. Y Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, le dijo que oraba por los que iban a creer por medio de los discípulos, para que ellos también sean uno, así como tú y yo. O sea, se refería que estuvieran en el mismo acuerdo, en el mismo propósito de la palabra de Dios. Y que este sello de la palabra de Dios llegara a muchas personas, así como está llegando hoy a la vida de los que están. Entonces, Jesús les dice, Jesús, hermano, traía el sello de Dios. Jesús viene en el nombre del Padre. Y el nombre del Padre, hermano, era la palabra. No es como dicen los universitarios que el nombre del Padre era Jesús. Esa es una locura. Jesús era Jesús, el Padre no es Jesús. Entonces, en 6:27 de Juan, en la siguiente página, mire lo que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Al Señor Jesucristo señaló el Padre para traer esta comida, hermano. Esta comida, este pan del cielo, pan que descendió del cielo. Por eso Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero no era él literalmente, sino era esta palabra, el pan que descendió del cielo. Él decía, yo soy la luz del mundo. No era él un foco, sino que traía esta palabra. La luz es la palabra. Entonces, eso es lo que Jesús trajo. Y en Jeremías 15:16, vuelvo a Jeremías 15:16, dice así la palabra: ya me costó hallarlo. 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, mire, cuando alguien haya la palabra y cuando alguien tiene el sello de Dios, hermano, de pertenencia de Dios, la palabra, hermano, es motivo de gozo para uno. Es motivo de gozo. Hermano,
yo tengo unos ciertos años, hermano, de haber descubierto este tesoro. Y a mí me gozo, a veces no siento el tiempo. Cuando vengo a sentir ya son las 12 de la noche, porque cuando estoy conectado en la palabra me gozo tanto. Y a eso se refirió Jesús en el capítulo 13 de Mateo, en la parábola del tesoro escondido, cuando dijo, y el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que alguien va y esconde en un campo. Entonces, y cuando alguien lo haya, dice que va, vende todo lo que, va gozoso, vende todo lo que viene y tiene y compra este campo, gozoso, este tesoro, y lo ve como un tesoro. Pero para los que no han hallado este tesoro, sigue siendo el tesoro escondido. Para mí no es un tesoro escondido, es un tesoro, hermano, que yo he encontrado, es un pan que me gusta comer, es un sello que está en mi mente y en mi corazón, es un sello que a nosotros, hermanos, nos convierte en propiedad de Dios, en el pueblo que pertenece a Dios. Es este sello, hermano, es por la palabra. Y entonces se cumple lo que decía Jeremías, fueron hallados tus palabras y yo las comí. O sea, hermano, la palabra se come por los oídos. Por eso Jesús decía, hermanos, que él tenía una comida que ellos no conocían, les decía. Y ellos pensaban que estaba hablando, quizás no les gustan las lentejas. No, lo que pasa es que él hablaba de esta comida, hermano. De esta comida que le sirvió para cuando vino la tentación y él contestaba y decía, escrito está. Pero si nosotros no estamos sellados con la palabra, ¿cómo le va a contestar? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, hermano, cuando el pueblo de Dios traicionó a Dios, Dios les dio agua amarga en el versículo 15. Pero cuando a alguien, hermano, le interesa la palabra de Dios, cuando alguien se sella con la palabra de Dios, esta palabra es dulce, hermano. No es amarga, es dulce. Es dulce. Ya cuando nosotros entendemos esto, hermano, es dulce la palabra. Ya ni nos gusta aquella alabanza que cantan los hermanos que, oh, qué dura es esta palabra. Para mí no es dura, para mí es dulce. Amén. Es dulce. Yo por eso ya no canto esa alabanza, antes la cantaba. Pero hoy que estoy sellado con la palabra y que la palabra es dulce para mí, hermano, es antibíblica esa pata. Porque solo porque Pedro dijo es así, pero él porque todavía no había entendido hasta que le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y le dijo, vosotros sois el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya de ahí para allá. Y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, Simón, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí para allá, sí, ya Pedro ya no decía que era dura la palabra, ya ahí era dulcita para él. ¿Para cuántos es dulce la palabra? Si para usted es dura y amarga, anda un poco mal todavía. Amén. No ha sido sellado con la palabra, con el sello de Dios. Peligroso esté sellado por el enemigo. Entonces, hermano, porque el sello es, hermano, el sello representa la palabra de testimonio. Alguien que está sellado con la palabra tiene palabra de testimonio. Tiene la palabra y puede testificar de ella donde quiera que va y no se avergüenza. Entonces el pastor que tiene la palabra de testimonio, hermano, ese habla la palabra. Pero, hermano, a veces uno está predicando la palabra y ni siquiera está sellado con la palabra. Entonces, hermano, Dios envió su palabra
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él, hermano, los primeros que se sellaron fueron los 12 discípulos. La multitud no, hermano. La multitud, cuando el Señor enseñaba, llegaban hasta más de 5,000. Y más que se regaba el comentario de que Él multiplicaba los panes y los peces. Pero después que se comían los panes y los peces, se iban. Solo se quedaban los 12, los que habían comido palabra. Solo eso. En Juan 17:8, voy a leer el último texto ya. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dios le dio la palabra, el Padre le dio la palabra a nuestro Señor Jesucristo, y Él, hermanos, se las dio a los 12 discípulos. Y ellos, hermanos, la creyeron, ellos la oyeron, la aceptaron, la comieron, se sellaron con esta palabra y se empezaron a gozar y empezaron a predicar. Entonces reaccionaron, hermanos, aceptaron la palabra de Dios. Así que en el versículo 26 de aquí del 17, dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Algunos hermanos, los hermanos aquellos dicen que les he dado a conocer tu nombre, Jesús. No, sí, Jesús ya lo conocían. ¿Cuál era el nombre que les ha dado a conocer? La palabra de testimonio, la palabra revelada, los ha sellado a los discípulos con la palabra. Eso es. Usted, hermano, tener el nombre de Dios es, hermano, tener el sello de Dios, es tener la palabra de Dios, sello de propiedad. Así como el fierro que le ponen al ganado, tiene el sello, tiene el nombre del dueño. Así nosotros, hermanos, tenemos el nombre, los que hemos recibido esta palabra, los que hemos sido sellados con esta palabra. Yo espero que cada día, hermano, te pueda sellar usted con este sello de Dios. Si nos interesemos cada día, hermano, en sellarnos para que podamos decir, como decía el Señor, como está escrito, como lees. Porque, hermano, cualquier cosa alguien puede decir, pero si no está escrito y si no lo lee, no le diga amén. Dígale amén a la palabra. Séllese con la palabra, porque ese es el sello de propiedad de nuestro Dios. Le damos un aplauso a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hemos hablado el día de hoy. Gracias por los hermanos que nos han escuchado en la radio. Bendígales de manera especial, Dios eterno, a los que están pidiéndole a usted una sanidad, una bendición. Oramos, nos unimos a esa petición. Los que están en las redes también, Padre, pedimos que les bendiga. Gracias, Padre, por todos ellos. Gracias por el pueblo presente en este lugar. Padre, oro para que esta palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos ser sellados por esta palabra. Padre Celestial, un sello que nada lo pueda borrar, Padre. Ese sello de vida, estas palabras que son espíritu y que son vida, puedan estar selladas en nuestra mente y en nuestro corazón, y que puedan ser dulces, agradables, y que nos gocemos en ellas, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, te doy gracias por los hermanos que ya han probado la dulzura de tu palabra. Y oramos, Padre, por los que aún no la han encontrado, los que aún no han encontrado este tesoro y que aún sigue siendo dura y amarga la palabra para ellos, Padre, pero que podamos aprender a gozarnos y a sellarnos con esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén
y amén. Que Dios les bendiga entonces.